La mesa directiva del Senado decidió conformar una comisión accidental de seguridad aérea. A raíz de los hechos ocurridos, como por ejemplo el accidente del equipo chapecoense, esa comisión trabajó durante varios meses, señor presidente, para entregar un informe sobre el estado de la seguridad aérea en Colombia, con algunas recomendaciones de medidas que es urgente y oportuno tomar para dotar al país de un marco institucional, de un capital humano, de funcionarios que puedan responder a la demanda creciente del transporte aéreo en nuestro país. Esta comisión se constituyó el 22 de diciembre de 2016. Para cumplir esta misión se llevaron a cabo 18 sesiones en las que escuchamos a los organismos de control, escuchamos también a los sindicatos del sector aéreo, a las aerolíneas, a los concesionarios, a los representantes del transporte de carga, tanto carga doméstica como carga internacional, a la aviación militar o la aviación de Estado. También escuchamos la seguridad aeroportuaria y por supuesto la aeronáutica civil. Asistieron aproximadamente 500 personas que rindieron su testimonio como asistentes e invitados a las sesiones y logramos un impacto nacional de más de 100 registros noticiosos en medios de comunicación impresos, radiales y plataformas digitales como televisión también. Adicionalmente, la comisión quiso darle voz a los pasajeros, a los usuarios del transporte aéreo. Y aquí todos ustedes, acá sentados en esta plenaria, son usuarios de ese transporte aéreo con mucha frecuencia. A través de las redes sociales también abrimos canales de comunicación con hashtags como Volar Seguro. Se recibieron comentarios también en el correo volarseguroencolombia@gmail.com. Esta comisión, señor presidente, fue integrada por todos los partidos que hacen parte del Congreso. Los honorables senadores Doris Vega, de Opción Ciudadana, fue miembro además muy activo y muy asiduo de las sesiones de la comisión. También la senadora Maritza Martínez, la senadora Susana Correa del Centro Democrático, que también fue muy asidua y muy presente con muchas preguntas en cada sesión a los intervinientes e invitados. Luis Evelis Andrade también fue miembro de esta comisión, el senador Roberto Gerlain, el senador Pedraza, Marco Aníbal Avirama, Germán Barón, Iván Name del Partido Verde, Germán Barón de Cambio Radical, Alexander López del Polo Democrático, Jorge Pedraza del Partido Conservador junto con el senador Gerlain y también Mauricio Aguilar de Opción Ciudadana. ¿Cuáles son los principales hallazgos que encontramos a lo largo de las sesiones de esta comisión? Bueno, lo primero que quiero mencionar es que el transporte de pasajeros en Colombia ha tenido un crecimiento exponencial en muy pocos años. Les doy una referencia. En el año de 1993, senadora Sandra Villadiego, teníamos alrededor de 8 millones de pasajeros para transportar. En el año 2018 vamos aproximándonos a los 40 millones de pasajeros transportados. Eso con la misma infraestructura aérea, con la misma aeronáutica civil, con los mismos controladores aéreos, con los mismos bomberos aeronáuticos, con los mismos inspectores que vigilan y controlan la seguridad en las operaciones aéreas. Entonces, por supuesto, se requiere, porque las cifras así lo ordenan, una reingeniería institucional y también tener los medios tecnológicos y humanos para responder a ese crecimiento exponencial que ha tenido el servicio de transporte aéreo y de carga en nuestro país. Hay
hay que decir que el transporte aéreo ha crecido 5 veces más que el transporte terrestre en los últimos años. Sin embargo, en estas 18 sesiones que realizó la Comisión Accidental de Seguridad Aérea, pudimos evidenciar que la aeronáutica civil mantiene todavía situaciones que ponen en vilo la seguridad aérea. Deficiencias en asuntos como la nómina del personal administrativo, técnico y misional de esta entidad. Un decaimiento también en la planta de cargos vigentes, que luego de cumplir los requisitos de su jubilación no se ha podido hacer efectiva porque la entidad ha sido negligente en la consignación de los aportes debidos para garantizar el derecho a la pensión a quienes realizan actividades de alto riesgo. También con preocupación pudimos constatar que hay una altísima probabilidad de conflicto de interés en la aeronáutica civil porque es juez y parte al mismo tiempo. Es decir, controla los roles de desarrollar las investigaciones de accidentes aéreos y finalmente, y esto también es una cifra que es muy preocupante, hay 101 aeródromos en Colombia bajo la administración de 59 entidades territoriales, en donde en la mayoría de ellos no hay ni siquiera administración, no hay vigilancia, no hay control para garantizar el más alto estándar de seguridad aérea. Quiero presentar los hallazgos más relevantes del informe. Primero, las posiciones dominantes en el sector aeronáutico. Esto lo hemos percibido, senador Arlet Casado, no solamente en el sector aeronáutico, sino que lo hemos percibido también en varios sectores de la economía que usted conoce muy bien: las telecomunicaciones, el sector bancario y el sector aéreo no es la excepción. Hay unas posiciones dominantes que impiden que haya una libre competencia que vaya en beneficio de los usuarios del transporte aéreo. Por eso muchas veces los usuarios sienten y perciben y tienen que pagar tarifas para transportarse a diferentes lugares de la geografía nacional altísimas, impagables. A veces destinos nacionales y domésticos resultan más costosos que los mismos destinos internacionales. Eso para nosotros pues debe ser motivo de preocupación y debe ser motivo de fortalecer las facultades que tienen las superintendencias de transporte y seguridad de puertos, la superintendencia de industria y comercio, para poder ejercer controles, vigilancia y sanciones cuando se cometen abusos de esas posiciones dominantes. Por ejemplo, con base en una norma jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se estudió en su momento la alianza que hizo Avianca con SAM y con ACES, que se llamó la Alianza Suma, que seguramente muchos de ustedes recuerdan. En ese momento, la Superintendencia de Industria y Comercio asumió la competencia y objetó la operación, diciendo lo siguiente, honorables senadores: que había concentración exagerada de la oferta, que había disminución del poder del segundo competidor, que no había correspondencia entre las necesidades para la integración y los efectos, insuficiente infraestructura para los competidores, reducción a la oferta, disminución del poder de mercado de las agencias, poder de mercado de los consumidores disminuido, ventajas competitivas respecto a los consumidores existentes, deterioro de la calidad del servicio, ausencia de mecanismos que controlen el precio e imposibilidad de entrada de nuevos competidores. Sin embargo, se decidió en aquel momento que la entidad competente para tener la última palabra en estas fusiones o alianzas entre aerolíneas era la Aeronáutica Civil, que, como les he mencionado, es juez y parte, y se aceptó esta fusión, con todas las consecuencias que Emilio José Archila, en su momento funcionario superintendente de Industria y Comercio, alertó que objetaba esa fusión por las consecuencias que acabo de mencionar. La Comisión
de Seguridad Aérea también le inquieta la regulación de la integración vertical de las aerolíneas. Aquí el senador Jorge Robledo ha sido bastante crítico de las EPS en sus debates sobre salud, sobre el sistema de salud. Y hemos denunciado varios la perversidad de la integración vertical para las EPS. Pues las aerolíneas, senador Jorge Enrique Robledo, son empresas absolutamente integradas verticalmente. El negocio de muchas aerolíneas no es el transporte de pasajeros y de carga, es, por ejemplo, el aseguramiento o hacer leasing de aviones. Entonces estas aerolíneas tienen sus propios seguros, sus propios aviones que se hacen leasing de esos aviones, y hay una concentración que constituye esa posición dominante que impide que se le preste un buen servicio a los usuarios del transporte, porque no hay libre competencia y hay unas posiciones dominantes, monopolios verdaderos consolidados que le imponen a los usuarios y consumidores del transporte el servicio que le quieren imponer, las tarifas que le quieren imponer, los retrasos que quieran generar para la operación aérea, y los usuarios no tienen realmente herramientas para defenderse y para hacer valer sus derechos. Entonces llamo la atención sobre esa integración vertical en el sector aéreo y las posiciones dominantes. La aeronáutica civil, como mencioné, es juez y parte en todos los procesos aeronáuticos. Por eso, rara vez, senador Mario Fernández, encontrará usted una sanción contra la aeronáutica civil por ser juez y parte. Si usted investiga y busca sanciones a la aeronáutica civil, no va a encontrar ninguna información, ningún rastro de esas investigaciones a la aeronáutica civil. No hay ningún ente externo que vigile a la aeronáutica civil, que la sancione. Ella misma se autorregula, senador Motoa. Con sorpresa, además, encontramos a lo largo de las sesiones que ninguna de las autoridades citadas reveló que haya una sanción en curso contra esa entidad. Por eso, el hecho de que el grupo de investigación de accidentes que está dentro de la aeronáutica civil y que es la encargada de identificar y analizar los responsables de los incidentes o accidentes en el país, así como definir acciones para prevenir la ocurrencia de esos accidentes o incidentes, continúa en la aeronáutica civil. No da muestras de imparcialidad frente a los procedimientos que ellos mismos realizan. En los diferentes países, senador Mora, hay una entidad independiente que es la que investiga los incidentes y accidentes aéreos de la entidad Autoridad Aeronáutica. Estados Unidos, por ejemplo, tiene la FAA, que es el equivalente de la aeronáutica civil en Colombia, pero tiene el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte, que investiga los incidentes y accidentes aéreos de manera autónoma e independiente. Aquí están unidos en una misma entidad, que es, repito, juez y parte. Por ese hecho, es recomendable que, por ejemplo, y es una propuesta que hago, la recién creada Agencia Nacional de Seguridad Vial pueda convertirse en una Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte y asuma las competencias que tiene hoy la aeronáutica civil de adelantar investigaciones de los accidentes y los incidentes que se presentan en el transporte aéreo. De esa manera, senador Manuel Enríquez Rosero, no crearíamos burocracia adicional, sino que simplemente trasladaríamos la dependencia que hoy está dentro de la aeronáutica a la Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte, que debe asumir esa función de manera integral. Como autoridad aeronáutica, la aeronáutica civil desarrolla funciones de expedir, modificar los reglamentos aeronáuticos de Colombia, el famoso RAC, que es el reglamento aeronáutico del país, vigila, evalúa, controla el cumplimiento de normas nacionales e internacionales y aplica las sanciones respectivas. Está encargada también de desarrollar la política tarifaria
Y en el desarrollo de esa política tarifaria debería haber una intervención mucho más decidida, mucho más fuerte de la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar que se cometan abusos con los usuarios del transporte aéreo en la fijación de los techos o pisos tarifarios que debe tener el país. Como ente investigador ya vimos que ella misma se autorregula y se autoinvestiga. Y como prestador de servicios aeronáuticos que es, pues desempeña actividades aeroportuarias, opera también actividades aeroportuarias, vigila la infraestructura aeroportuaria. Es decir, hay una confluencia de funciones que no deberían estar en cabeza de una misma entidad, porque se presentan esos conflictos de interés. En el caso de los accidentes aéreos, pues ese conflicto de interés, el hecho de ser juez y parte, hace que cuando se presentan esos accidentes e incidentes, se presenten investigaciones que van a identificar o a tratar de identificar la causa de los accidentes, pero no se identifica tampoco muchas veces quiénes son responsables de los incidentes y accidentes. Ya dije que una de las recomendaciones... Los amigos del departamento de La Guajira, a favor no retirarse. Déjeme que tenemos otra información y excúseme. Continúe, honorable. Gracias, presidente. Otro tema que es fundamental para ser controlado y regulado y que está al garete, a la deriva, sin vigilancia, sin control, son los 72 centros de institución educativa de formación en el sector aéreo certificados, 18 escuelas de vuelo y 51 escuelas de tierra y 3 adscritas. Se han presentado también accidentes e incidentes, abusos en estas escuelas que deben ser sujetos de un control y de una regulación mucho más estricta y más seria. Los aeropuertos de las entidades territoriales que están fuera de control. Hay un déficit enorme del control en estos aeródromos. Encontramos que se requiere ampliar las funciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte para vigilar y hacer seguimiento a los aeropuertos a cargo de las entidades territoriales, que como mencioné son 101. 59 dependen de las entidades territoriales. Y en esos 59 encontramos casos muy complejos como en Sucre o en Bichada, donde puede haber entre 60 y 50 pistas de aterrizaje y despegue donde no hay control efectivo de las operaciones. La superintendencia hizo ese estudio y concluyó que el 95% de esos aeródromos no cuentan siquiera con una mínima administración o gerencia. Si cruzamos el listado de gobernaciones y alcaldías que son propietarias y explotan esos 101 aeródromos mencionados, con la información sobre los departamentos que más cultivos de coca tienen en el país, encontramos que muchas de esas pistas se encuentran precisamente en aquellos departamentos donde no hay control, no hay administración, no hay gerencia de los aeródromos. Así, por ejemplo, el aeródromo del municipio de López de Micay y de Timbiquí, en el Pacífico colombiano, muy cerca de Tumaco, senador Enrique Rosero, que se encuentran ubicados en el departamento del Cauca, un departamento que se ha dicho ha sido muy afectado por los cultivos de coca. Nos preocupa también la ausencia de vigilancia y control sobre el aeródromo de Caucaya en el Putumayo y el del Charco en Nariño. Por esas razones, recomendamos que la Superintendencia de Puertos y Transporte, que tiene competencias y funciones específicas para ejercer ese control y esa vigilancia, se le pueda hacer una recolección efectiva de las tasas que debe cobrar la superintendencia, que le cobra a las aerolíneas, para poder tener recursos que permitan que la superintendencia pueda ejercer ese control, esa inspección, esa vigilancia sobre los aeródromos del país, especialmente los que están bajo control de las entidades territoriales.
Quiero mencionar otro hallazgo, senadora Daira Galvis, que es bien interesante. Lo hemos llamado el regalo de Colombia a Panamá. Resulta que el control de tránsito y de aeronaves civiles y militares sobre el mar territorial colombiano en el Caribe es un servicio... Senador Galán, ¿cuánto tiempo necesita? Que ya está listo el informe de la subcomisión y es importante. Sí. Es un informe, es un servicio que presta la Autoridad Aeronáutica de Panamá. Es decir, nuestro espacio aéreo sobre el Caribe y en una época durante muchas décadas sobre el Pacífico lo controlaba Panamá por los acuerdos del Canal de Panamá y con Estados Unidos que se tenían porque Panamá tenía la capacidad de búsqueda, rescate, la infraestructura de radares, de telecomunicaciones para ejercer ese control sobre el mar Caribe colombiano. Pero resulta que hoy Colombia ya tiene los radares, ya tiene la infraestructura, la capacidad de controlar y ejercer soberanía plena sobre todo el espacio aéreo sobre San Andrés y Providencia. Pero ¿qué pasa? Hoy lo sigue ejerciendo Panamá y eso le representa al país una pérdida de 18 millones de dólares anuales que los está recibiendo Panamá por aviones que están cruzando el espacio aéreo colombiano sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina y buena parte del Mar Caribe. Eso no solamente tiene un impacto de detrimento patrimonial sobre recursos que podrían invertirse en mejorar la infraestructura aérea de San Andrés, que ustedes han visitado el aeropuerto de San Andrés, que es una verdadera vergüenza, ese terminal aéreo cómo se está cayendo a pedazos, cómo no tiene recursos para mejorar su infraestructura. Pero además tiene un impacto sobre las demandas que Colombia ha sufrido de parte de Nicaragua, donde cada rato demuestran que Colombia no es capaz de ejercer soberanía plena sobre ese territorio aéreo, marítimo y terrestre. Entonces, aquí se requiere una labor seria, contundente de la Cancillería colombiana para negociar bilateralmente con Panamá, pero también de la representación que Colombia tiene en la Organización Aérea Civil Internacional con sede en Montreal, en Canadá, para recuperar la plena potestad y el ejercicio de su soberanía sobre ese espacio aéreo por encima de los 20.000 pies de altura. Ya hablé de la regulación de los precios, de los tiquetes aéreos, de las tarifas, que son muy importantes. Quiero detenerme unos instantes, señor presidente, en el recurso humano del sector aéreo. Es un recurso humano que se ha venido envejeciendo paulatinamente, pero también que se ha ido politizando. La entidad de la Aeronáutica Civil ha tenido una nómina paralela de contratos y de cargos que deberían ser ocupados por personal técnico calificado para manejar los diferentes ámbitos del transporte aéreo en Colombia y que son por nombramientos políticos que no responden a las exigencias técnicas que esos cargos merecen. Especialmente la planta, por ejemplo, de la meteorología aeronáutica, que tiene un papel crítico en la operación aérea para alertar sobre los vientos, sobre el mal tiempo, sobre diversas situaciones que se coordinan con el IDEAM y que no han tenido el capital, los recursos tecnológicos y el capital humano para operar en óptimas condiciones. Tenemos controladores aéreos que ya han sobrepasado la edad de servicio, que por las exigencias de estrés, de presión, de manejar varias aeronaves al tiempo en un radar, no deberían tener una edad avanzada. Pues les quiero dar algunos ejemplos. El estándar internacional para el retiro de un controlador aéreo, de un bombero aeronáutico, está más o menos entre los 45 y los 55 años de edad. Acá tenemos controladores aéreos de 62 años de edad, bomberos aeronáuticos de 62 años de edad, que no deberían estar
operando o trabajando en esas funciones porque ya no tienen la capacidad física para reaccionar ante una emergencia y poder atender una emergencia que Dios no lo quiera se pudiera presentar en nuestro país. En el caso de los bomberos, no les han sido consignados todavía los aportes a sus pensiones para que puedan ser pensionados muchos de ellos y se puedan retirar. Hay además, según la ACDAC, la Asociación Colombiana de Aviadores Aéreos, que hay deficiencias en la aeronáutica civil para controlar las operaciones aéreas y que están autorizando vuelos de aeronaves que no cumplen con los requisitos del reglamento aeronáutico. Encontramos también lo que mencioné, hay una nómina paralela de personal en este momento que no responde a los estándares técnicos de exigencia de la operación aérea nacional. 52% de la planta de cargos estaba en este momento en provisionalidad. Con el levantamiento del techo fiscal, ahora una cantidad de cargos van a poder ser destinados, nombrados, que están vacantes en la planta de la aeronáutica civil. Y finalmente, senador Motoa, usted que está tan interesado en conocer la conclusión que voy a mencionar sobre la seguridad aeroportuaria. Usted ha viajado mucho a Estados Unidos, seguramente, y usted encuentra que la TSA, después del 11 de septiembre del 2001, fue la entidad encargada de unificar la seguridad aeroportuaria en el transporte. En Colombia tenemos una dispersión de funciones y de autoridades, unas en cabeza de la Policía Nacional, otras en cabeza de empresas de vigilancia privada, otras en cabeza del ICA, otras en cabeza de la DIAN, otras en cabeza de los concesionarios, pero no hay una autoridad unificada que vele por la seguridad en el transporte y que haga los controles a los pasajeros en las zonas aeroportuarias. Acá está privatizada la seguridad aeroportuaria. Los concesionarios se las entregaron a las compañías de seguridad aérea. Y Estados Unidos precisamente declaró el tema de la seguridad aeroportuaria como un tema de seguridad nacional y por eso crearon una agencia sólida, fuerte, unificada para velar por esa función. Entonces, la última recomendación que haríamos en este informe, señor presidente, es que se cree una autoridad unificada para velar por la seguridad aeroportuaria que no debe estar en manos de compañías de vigilancia y de seguridad privada. El informe, señor presidente, en su totalidad está acá radicado para su consideración con la copia magnética para que sea enviado a los entes de control, a los ministerios, a las superintendencias y que los honorables senadores también lo puedan conocer sobre los detalles de los hallazgos y de las conclusiones y recomendaciones que hacemos en este informe por el bien de la seguridad y del transporte de los pasajeros y la carga en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Senadora Susana.